Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Estamos como siempre en un estudio en la Casa Central de la PUCB, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, parados arriba del piso donde se hizo la primera transmisión de televisión en Chile. Hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un anhelo, la mayoría sabe algunas nociones generales de lo que es, de un posible futuro esplendor, que es el hidrógeno verde. Y para eso contamos con la presencia de Yuneski Macia. Él es académico en el ámbito de ingeniería mecánica y transición energética. Estudió en la universidad en La Habana y hizo un doctorado en la Universidad de Navarra. Actualmente es académico de la Universidad Católica de Valparaíso, director del proyecto H2IN, que imagino que tendrá que ver con el hidrógeno verde. Muchas gracias, Yuneski, por estar acá en Aquí se piensa Chile. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente un agrado poder conversar con el público sobre estos temas. Y nos acompaña un invitado, pero que vamos a ver que no es tan invitado, porque también es un poco de la casa. José Miguel Benavente, él es vicepresidente ejecutivo de Corfo. Él nació en Antofagasta, pero es viñamarino, y estudió en la Católica de Valparaíso Ingeniería Civil Industrial, y hizo un doctorado en la Universidad de Oxford. Se especializó en innovación y cambio tecnológico. José Miguel, muy bienvenido. Muchas gracias y feliz de estar en mi alma mater nuevamente. Volviendo después de que ingresaste, creo que no habías vuelto. A la Casa Central no venía desde entonces. Había estado en la Escuela de Ingeniería, pero desde entonces que no venía aquí. Deben despertarse emociones, recuerdos, nostalgia, precioso, ¿no? Justamente estábamos conversando algunos temas de esos recuerdos, de esos años mozos, ¿no? Vamos a partir, a ti te voy a partir preguntando ya que estoy contigo. Lo primero, el hidrógeno verde. Se habla mucho, aparecen cápsulas en todas partes, se habla, se cacarea a veces sobre el hidrógeno verde, pero sería bueno explicar qué es el hidrógeno verde, de dónde viene, que nos dieras una primera aproximación, José Miguel. Bueno, el hidrógeno es un elemento que está en la tabla de elementos, es el número 1, que es uno de los más importantes, que tiene obviamente un sinnúmero de características. Uno de ellos es que principalmente se puede utilizar como una fuente de energía. El problema es que no está disponible tan fácil y una de las formas que está combinado es en el agua, ¿no? Entonces el hidrógeno junto con el oxígeno forman, como todos aprendimos en el colegio, el H2O. Entonces, estos son dos gases literalmente, pero que están combinados y forman esta mágica materia que es el agua. Entonces, la idea del hidrógeno, obtener hidrógeno, es obtenerlo desde el agua. Hay varias formas de obtenerlo, pero la principal es del agua por un proceso que se llama electrólisis. Que principalmente tú haces, para hacerlo bien sencillo, como que pones corriente, un ánodo y un cátodo, y por un proceso de incorporar corriente, terminas como separando el hidrógeno del oxígeno. Y ahí lo que obtienes es oxígeno por un lado, un gas, e hidrógeno por el otro. Ahora, el apellido es lo verde, eso es lo más importante. Lo verde significa de dónde es la fuente de energía que tú generas para la electricidad que utilizas en la electrólisis. Si tú utilizas, por ejemplo, como fuente energética, para poner en extremo, ¿no es cierto?, un motor a diésel que genera energía eléctrica, y eso utilizas para generar electrólisis, eso se llama hidrógeno negro. Si tú utilizas, por ejemplo, gas natural, que es otra forma de obtener energía eléctrica, ¿no es cierto?, y eso hace el proceso de electrólisis, eso es hidrógeno azul, por ejemplo. Lo verde significa que la fuente de energía que tú utilizas para separar, ¿no es cierto?, el hidrógeno del oxígeno en el agua, viene de una fuente renovable no convencional, que particularmente en el caso de Chile serían dos. Una es aquella generada por energía solar y otra generada por energía eólica. Las dos son esta característica de verdes. Por lo tanto, el hidrógeno verde es el resultado, de nuevo, del proceso de electrólisis, donde la fuente de energía es de una fuente renovable no convencional y que tiene una característica, y después podemos conversar, que no funciona 24/7, ¿no? Y eso es un tema. Eso es interesante, lo voy a anotar para que lo retomemos. A ver, ¿cuándo se descubre este hidrógeno verde? ¿Cuándo aparece, se releva? Me imagino desde la ciencia habrá sido esto, o un azar. ¿Cómo fue el descubrimiento del hidrógeno verde? ¿Desde cuándo se empieza a pensar como una fuente de energía alternativa? Bueno,
Lo primero es mencionar lo que decía José Miguel, el hidrógeno se conoce hace muchísimo tiempo. El primer elemento químico, Claro. el proceso de electrólisis del siglo XVIII, XIX se venía trabajando con esto. El tema está, y la NASA lo utilizó mucho en los años 60 para impulsar cohetes, para utilizarlo en tecnologías que lo consumen como hidrógeno. El tema está en el último tiempo con la mirada al 2050, al 2030, no solo con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, sino también con esta meta de descarbonización mundial a raíz de muchos acuerdos internacionales, París, COP y demás. Sale un poco en la conversa y en la palestra la búsqueda de nuevos vectores energéticos. Si uno mira esa matriz de posibilidades, la Agencia Internacional de Energía dice que aproximadamente un 20% puede ocuparlo el hidrógeno verde. En esta conversación, como mencionaba José Miguel, obtenido esa energía eléctrica desde fuentes renovables, sea solar, eólica u otra, pero principalmente esas. Y Chile empieza a apostar por esto a raíz de, en el gobierno anterior salió la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, como para tomar lo que ya se venía dando a nivel internacional, que es buscar otros nuevos vectores energéticos. Y a partir de esa estrategia nace esta idea de Chile, con el alto potencial renovable que tiene, solar en el norte, eólico en el sur y otras fuentes renovables que pudiesen ser parte de esto, pues ser parte de esta conversación y de este concierto internacional que tiene el hidrógeno verde y que se ha llevado un poco los flashes en el último tiempo, ligado todavía al desarrollo de energías renovables también. ¿Y cuánto estamos en el desarrollo e investigación? Por lo que tú estás diciendo, es bastante reciente. En el sentido de llegar a producir hidrógeno verde, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto que se produce en el mundo hidrógeno verde? Se produce hidrógeno en el mundo hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. El tema está en que el hidrógeno que se produce principalmente, la fuente sea por electrólisis o por métodos convencionales como el reformado de gas metano, estaba enfocado en que la fuente de energía eléctrica para la electrólisis era convencional, por lo tanto tenía CO2 detrás. Y lo que queremos es descarbonizar, por lo tanto es eliminar CO2. Pero como tecnología el hidrógeno se conoce hace muchísimo tiempo, como no, hidrógeno. El hidrógeno verde, claro, ¿no? Pero el hidrógeno verde ahora, recién con este boom también que ha tenido desde el año 2000 en adelante en muchos países y Chile desde 2012 adelante con la Agenda de Energía en el 2015 para las energías renovables como parte fundamental de ese desarrollo energético del país, ahí es donde se toma la conversa de que somos capaces de producir la cantidad de energía suficiente para convertir la electrólisis convencional en electrólisis renovable y obtener un hidrógeno verde. Ahora, tú diriges un proyecto que se llama H2IN, que me imagino que tiene que ver con el hidrógeno verde. Entiendo que es la evolución, dice, multidimensional de la cadena de valor del hidrógeno verde en Chile. A ver, ¿qué es lo que investigan ahí o qué han investigado? ¿A qué se dedica ese centro? Así es, ahí en este proyecto yo tengo que mencionar, está Corfo por aquí, pero tengo que mencionar que la fuente de financiamiento viene de ANIT para que después no me digan nada. Pero en este proyecto nace con esta idea de potenciar la industria local, buscar de verdad el nicho de oportunidad que tiene este hidrógeno en la industria nacional y además ver las posibilidades potenciales de cuánto hidrógeno se puede producir realmente a nivel nacional. Entonces se hizo un análisis porque el proyecto está casi terminando, llevamos 3 años con él y en esta conversación del proyecto se ha ido primero potenciando cuáles son aquellas oportunidades o industrias que de verdad pueden parte de su matriz energética sustituirla con tecnologías que usen el hidrógeno o el hidrógeno directamente. Por ejemplo, minería. Puede ser la electromovilidad en minería, por supuesto. ¿En qué punto y en qué medida? Porque la parte eléctrica también tiene que hablar ahí. En la reducción, por ejemplo, para fundiciones, ¿hay oportunidades? Sí. ¿En qué medida? Convertirlo también en algo que mencionó muy breve ahí José Miguel y posiblemente le dé más conversación ahora es las energías renovables no son estables. El sol está cuando está el día y a veces no tiene las capacidades de producir y el viento está cuando podemos aprovecharlo. El almacenamiento, el hidrógeno, aprovecharlo como una fuente de almacenar energía y posiblemente convertirlo de nuevo en energía eléctrica con una tecnología que se denomina fuel cell, pues todas estas oportunidades que pudiese sacársele provecho al hidrógeno es lo que hemos ido analizando en estos 3 años de proyecto. José Miguel, se habla de un plan, de una estrategia, que el Estado tendría una estrategia o una mirada de largo plazo que ya habría definido
en relación al hidrógeno verde. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es la mirada estratégica del Estado? Es muy buena pregunta, porque en realidad ya los mencionaba previamente, durante la administración anterior, de hecho liderado por el ministro Llobet, del ministro de Energía, se elaboró una estrategia de hidrógeno verde de Chile, basada en una ventaja evidente que tiene Chile, que ya se ha mencionado, que la producción de energía de fuentes renovables no convencionales, nosotros somos potencialmente líderes mundiales en términos de costos marginales de producción. O sea, lo podemos hacer lo más barato posible. ¿Por qué? Porque tenemos la irradiación más alta del mundo en el norte y tenemos lo que se llama técnicamente factor de planta, o sea, los días, porcentajes del día o del año con vientos en el sur más alto del planeta. Entonces, eso significa que nosotros potencialmente podemos producir la energía eléctrica verde más barata del mundo. Entonces, pero tenemos una segunda ventaja muy importante, que es espacio. Esto requiere mucho espacio para instalar los aerogeneradores en un caso o los paneles solares en el otro, que es una ventaja, por ejemplo, que otros países no tienen. Ahora, basada en esta ventaja, en la administración anterior se diseñó esta estrategia de hidrógeno verde que tenía una mirada más, aprovechando estas oportunidades, de potencialmente ser líderes mundiales en el desarrollo, porque es un sector que se está desarrollando nuevo en todos lados del mundo. Y todavía le queda mucho. Entonces, la administración anterior dijo, comprometámonos con ciertas metas de producción en términos de energía y en términos de hidrógeno y algunos de sus derivados. Amoníaco es el principal, después podemos conversar incluso lo que se llama combustibles sintéticos o e-fuels. ¿Okay? Nosotros como administración llegamos con esto y dijimos, mire, la estrategia de hidrógeno, como es de largo plazo, esto es una maratón, la estrategia de hidrógeno verde de Chile es una. No es la de la administración anterior, ni la de esta, ni del futuro. Es una sola. Y nosotros como administración lo que hicimos es, vemos qué cosas vamos a hacer durante esta administración para transitar y llegar a las metas que de alguna manera nos comprometimos. Y lo que hemos hecho durante esta administración a través de lo que es un plan de acción, más de 80 medidas concretas, y después podemos discutir qué es lo que son estas medidas, que no solamente tiene que ver con la posibilidad de producir hidrógeno verde, el uso doméstico, como re bien decía, también más o menos el 75%, la idea es exportarlo a través de lo que se llaman vehículos o vectores energéticos, como puede ser el amoníaco u otro, sino todo lo que se necesita para desarrollar esta industria. Por ejemplo, las grandes plantas que ya empezaron, por ejemplo, su estudio de impacto ambiental se va a demorar 2 o 3 años, y las primeras construcciones van a empezar quizás en 4 o 5 años más. O sea, no va a tocar ni en esta administración ni en la mitad de la siguiente. Proyectos muy grandes de 11.000 millones de dólares, que son casi el doble de un proyecto minero, pero lo cual tú tienes que preparar todo, el terreno, por ejemplo, y literalmente el terreno, porque van a entrar muchas cosas y necesitas puertos donde entran equipos, materiales. Necesitas gente. La idea, nosotros, y después podemos conversar, que lo que estamos haciendo proactivamente es pidiendo a las empresas, tanto internacionales como nacionales, que contraten gente. Y no dicen ningún problema, pero que esa gente esté disponible en 3 años más. Y para eso tenemos que conversar con las universidades, con centros de formación técnica, para formar esas competencias, esas habilidades y esos conocimientos necesarios para la construcción y la operación. Todo eso, que tienen 80 medidas, después podemos conversar, es preparar el terreno para que después esto se logre hacer, basada en esta ventaja comparativa que tenemos de Chile, que es no solamente el tema del costo marginal de la producción de energía verde, sino también el espacio. Es cierto que estamos lejos de los mercados internacionales y las distancias influyen, pero cuando uno mira las estructuras de costo, el costo de flete es minoritario con respecto a esto. Y eso es un poco lo que nosotros hemos puesto. La estrategia es una sola, tiene un conjunto de elementos cuantitativos y que tiene que ir, cada administración ha puesto su granito de arena en el proceso para desarrollarla. Ahora, siempre sabemos que a veces las estrategias están muy bien elaboradas y después es cómo encarnan, cómo se desarrollan, qué ocurre en la realidad. Terreno, sí. No, además la realidad va cambiando, la realidad internacional, bueno, me imagino que hay muchos factores que vamos a ir viendo en la conversación. Así como se ha hablado del litio y algunos que decían la fiebre, así como la fiebre del oro, la fiebre del litio, algunos están diciendo ya que ya estamos atrasados, que nos subimos tarde, etc. ¿Se podría hablar de algo parecido en el hidrógeno verde? La diferencia entre el litio y el hidrógeno verde es que el litio es un producto que es archiconocido y que ha tenido sus oscilaciones y hoy día por un efecto de demanda, obviamente hay mucho más demanda por el mismo y hemos actualizado un poco, después podemos conversar, pero el caso de hidrógeno verde es distinto. Esto es una cosa nueva en todo el mundo. Si bien la tecnología, como bien se decía, existe como hidrógeno, la utilización de hidrógeno verde como un vector y además como la posibilidad de descarbonizar es clave. Es un sector que ha tenido obviamente sus vaivenes. Por ejemplo, producir hidrógeno verde es mucho más caro que producir hidrógeno azul o gris, ¿no es cierto? Es el doble, está más o menos en 6 dólares, algo así, debería estar más o menos, comparativamente a los 3 dólares que comparativamente. Y si lo comparas con otro energético está 1,5, por lo tanto tienes una diferencial muy alto en términos de costo. La pregunta es, ¿quién paga eso?
Entonces, el cambio tecnológico que te ayuda, por ejemplo, la escala de producción, etcétera, también te ayuda a lo que se llama una caída en los costos marginales de producción. Si además tú produces energía barata, como lo estamos haciendo en Chile, más rápido. Pero de todas maneras, alguien se tiene que, entre comillas, bancar esa diferencia. Entonces, lo que ha ocurrido, esto se llaman los off-takers. En principio, la demanda debería hacerlo. Por ejemplo, voy a ilustrar. Y los off-takers cambian también. Obviamente. Eso Japón. también. Por ejemplo, Japón era uno que amoníaco estaba en su Había estrategia. mucha expectativa con Japón, ¿no es cierto? Esperanza. Así se es. estuvo cayendo. Por ejemplo, el caso de los paneles solares. ¿Quién se bancó el cambio tecnológico y por lo tanto los costos marginales de producción de energía basada en fotovoltaica? Fueron los consumidores eléctricos alemanes. Eso es conocido, ¿no es cierto? Y hoy día es competitivo. Pero durante 10 años ellos se lo tragaron de alguna manera. La pregunta es, ¿quién va a hacer ese proceso ahora? Y todavía, como tú bien decías, Japón estaba con que quería poner amoníaco verde, Y que etcétera. está transitando hacia el gas, parece, hacia otra Obviamente, o ahora o hidrógeno limpio, ¿no? También. Que le han puesto también el nombre de hidrógeno limpio. O sea, como que la producción tenga algo de verde, pero también algo de otra fuente como gas natural. A ver, perdón, ¿qué es el hidrógeno limpio? ¿Me lo pueden explicar? ¿Y la diferencia con el hidrógeno verde? Es bueno No, ir y van a sabiendo, salir muchas terminologías en la Sí, pero es conversación, importante porque tener también... un vocabulario mínimo, ¿no? Sí. No, es que a la larga es tener parte de la producción con hidrógeno que puede ser renovable, que tiene un costo más alto, como mencionaba José Miguel. En cualquier lugar del mundo los costos todavía son elevados. Y irlo, entre comillas, mezclando con este hidrógeno que puede ser obtenido desde gas natural, pero hacerlo con captación de CO2, tratando de eliminar al mínimo el contenido de CO2, la menor huella posible de CO2. Y después va a aparecer por ahí el hidrógeno rosa, porque lo obtenemos de una fuente de energía nuclear, y aparecerán los estudiosos de la nuclear y dirán de que la nuclear también es renovable. Entonces, y por ahí también aparece después la nomenclatura, está apareciendo ahora hidrógeno amarillo. Entonces, nos vamos a entrar en una serie de puntos que van más allá un poco de la realidad de lo que es de verdad hidrógeno verde, con su energía renovable, minimizado en huella de carbono total, donde se puede cuantificar fácilmente el CO2 emitido y las toneladas que puedo eliminar si sustituyo hidrógeno por hidrógeno verde. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué ha significado este desarrollo que está teniendo fuerte el hidrógeno verde? ¿Qué desafíos fascinantes tiene desde la mirada de la ciencia y de la academia? Mira, yo creo que una cosa... Algunos elementos que pueda señalar. Sí. Lo principal ha sido uno de los retos principales para nosotros como academia es acoger de nuevo algo que se había trabajado en un tiempo y ahora llevarlo a la realidad del combustible renovable o vector renovable de hidrógeno verde. Empezar a formar, como decía José Miguel, personas que estén enfocadas ahora con una estructura donde en la ingeniería yo pueda introducir determinados conocimientos sin alterar esas mallas curriculares que hay por ahí, pero que tengan las capacidades para trabajar en proyectos de este estilo, que conversen con esta nueva tecnología de hidrógeno verde, que vayan a conversar con los proveedores internacionales de electrolizadores y demás. Entonces, ha sido un reto no solo volver a retomar tecnologías de electrolizadores, acoplarlas a paneles fotovoltaicos, a turbinas eólicas, desarrollar y ver usos en off-taker locales. Cuando me refiero a locales, no solo regionales, sino también de todo el país, para ver esas posibilidades de uso, pero también conversar con los estudiantes, con los técnicos, con aquel futuro que tiene que estar ahí con la empresa que va a traer la tecnología, pero que nosotros la vamos a coger. Por lo tanto, y también romper la barrera de información. Porque después detrás de todo esto, la tecnología se va a implantar en un lugar donde todavía no hay puertos y pueden llegar a trabajar 30.000 personas más. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, esa conversa se ha dado ya, se está trabajando en eso. Pero en zonas donde también quizás se conoce mucho la energía renovable como Antofagasta, pero después dices, es una zona que puede tener estrés hídrico y me vas a poner una tecnología donde quieres usar agua. Pero entonces hay que enseñarle a la comunidad, al usuario final también, cuál es el contenido de agua real. Mira, si sustituyo esto, realmente ya no voy a necesitar gas de reformado, que posiblemente tiene un gasto de agua más detrás que el hidrógeno renovable. Entonces también una parte de enseñanza, de educación, que el plan de acción también lo recoge. Ahora, uno podría hablar de una revolución, ¿no es cierto? De cómo se habla de la revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia, de una revolución del hidrógeno verde, o todavía es muy prematuro para hablar de eso y que habría que mirar y esperar la evolución de esto que es algo nuevo. Vamos a hablar después de los problemas y desafíos que tiene, que hay varios. ¿Cómo lo ves tú, digamos? ¿Cómo cómo se está pensando eso hoy día en el mundo? Si tú lo miras una revolución como un cambio tecnológico mayor,
con respecto a lo que se sabía asociado a un nuevo sector productivo. Yo no diría que hay una revolución, porque justamente ya lo hemos conversado, porque la tecnología de producción de hidrógeno está relativamente desarrollada y lo que tenemos que lograr es la escala y que los costos marginales de producción del hidrógeno verde, que incluye el sistema energético, se vean reducidos. Lo que sí hay una revolución, de alguna manera, es en enfrentar el cambio climático, y donde esto es una herramienta y que tienes que romper un poco con las tradiciones, con los intereses incluso geopolíticos asociados a las fuentes tradicionales basadas incluso en energías fósiles en el mundo. Y por lo tanto, en ese sentido, sí es una revolución. Es una revolución en la cual los jugadores son distintos. Y donde, por ejemplo, países como Chile, que antes no existíamos en el mapa, nosotros somos importadores netos. Éramos de tercera división, y podemos estar en la primera. Y liderando la primera. Claro. Seguro. Entonces, en ese sentido, una revolución. Entonces, una revolución, por ejemplo, desde el punto de vista nuestro, es primera en la historia de Chile que vamos a empezar a desarrollar un sector desde el inicio. Eso nunca nos había ocurrido. Nosotros siempre... Desde el origen. Desde el origen, de todo. Porque hay que, como recién conversamos, hay muchas cosas que tienes que de alguna manera poner en orden, ¿no? Organizar el territorio, la formación de competencia, el marco regulatorio. ¿Quién te certifica que eso es hidrógeno verde? Certifica, así como el SAC nos certifica que esta fruta viene de tal lugar y se certifica la cereza para ir a China, alguien tiene que certificar que este hidrógeno efectivamente es de fuentes renovables no convencionales. Entonces, en ese sentido, es una revolución desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del uso del territorio. O sea, efectivamente, las conversaciones que tenemos con la gente de Punta Arenas nos dicen, muchachos, aquí nos van a instalar una cantidad son miles de personas que van a venir, claro, y no queremos cometer el mismo error que cometimos en el fondo cuando desarrollamos otros recursos naturales como el cobre. Otra cosa revolucionaria es un tema que para nosotros como Corfo es muy importante. No queremos que esto termine una economía de enclave, es decir, que tengan una ventaja comparativa, que nadie se enteró, generamos unas rentas que le llegan a los privados y al Estado, y el resto del país no se enteró. Nosotros, por ejemplo, hay una oportunidad enorme para desarrollar lo que se llama técnicamente encadenamientos productivos. Por ejemplo, explica eso. ¿Qué son los encadenamientos productivos? Por ejemplo, lo más simple posible. Lo más simple posible. Hoy día, toda la tecnología para producir hidrógeno verde, por ejemplo, o lo energético, o las fuentes de energía, como son aerogeneradores, o las placas solares, o los electrolizadores, todos esos equipos son tecnologías conocidas que se producen y se arman y se manufacturan fuera de Chile. Ahora, en Chile vamos a necesitar muchos de esos equipos, en Chile, donde los costos de transporte de esos equipos es muy importante. No sé si tú has visto un solo aerogenerador, un aspa de aerogenerador, el tamaño que tienen. Es impresionante. Es impresionante. Tiene algo como de ciencia ficción. Es como que uno está metido en una película de ciencia ficción. O sea, los puertos tienen que adaptarse para esto, las carreteras tienen que adaptarse para esto. Solamente el primer proyecto que está en Chile, que entró al estudio de impacto ambiental, van a estar más de 700 aerogeneradores. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace, ¿por qué no lo hacemos en Chile? Porque si en vez de andar transportando estas cosas por todos lados, si tenemos un conocimiento... Estos nuevos molinos de viento. Vamos a tener un Quijote, pero chileno. Por ejemplo, entonces, lo que nosotros vemos que aquí hay una oportunidad de hacer como joint ventures, acuerdos entre aquellos que han desarrollado tecnología, que muchos son de países de frontera, con capacidades locales de manufactura. Porque todo lo para producir un aerogenerador, todo está en Chile. Y la parte más compleja del aerogenerador es precisamente el motor, que el motor en términos de espacio, tú te puedes llevar miles de motores en un solo barco, pero no miles de estos aparatos enteros dentro del barco. Entonces nosotros acabamos de hacer un llamado, en el fondo, de propuestas de interés para empresas, tanto nacionales como internacionales, para hacer dos cosas. Parte y pieza de aerogeneradores en Chile y parte y pieza o completo, los electrolizadores en Chile. Y nos llegó una cantidad enorme de propuestas justamente de acuerdos entre empresas internacionales que tienen conocimiento con capacidad de manufactura local para que se instale en Chile la producción de piezas y partes. Entonces, tú lo que vas desarrollando es este tejido productivo alrededor de un recurso natural que incorpora nuevos conocimientos, tecnología, etcétera, que de alguna manera te permite sofisticar tu cadena productiva. Y a la larga los números muestran que eso genera crecimiento, empleo de mejor calidad, etc. Faltaría tal vez, no sé si un elemento a señalar la revolución, que Chile, de país importador de energía fósil, se convierta en exportador de energía renovable. Eso es un cambio paradigmático. Potencialmente, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos en Chile está la primera y única planta del mundo que se llama una planta compacta para hacer e-fuels o combustibles sintéticos. Estos fueron dos ingenieros de la universidad vecina, de acá, sanzanos, como dirían los de Santa María, saben que se tratan, de que dos personas realmente comunes y silvestres que tenían una idea, que se contactaron con Vestas, el gran productor de aerogeneradores del mundo, Siemens, que le produjo el electrolizador,
Porsche que les compraba esto e instalaron la primera planta de combustible sintético del mundo, que está en Magallanes, es una planta demostrativa, costó bastante caro porque está este proceso de aprendizaje. Y es como magia. Tú vas a este lugar que tiene como unas 4 o 5 hectáreas, ves un aerogenerador que produce energía del viento. Por otro lado entra agua y lo ves como un sistema cerrado. Necesita CO2. El CO2 todavía, la tecnología para tomarla del aire es costosa y está en desarrollo. Pero ellos agarran CO2, una cosa muy curiosa, de una planta de cerveza de Mendoza. La traen para allá. Pero más allá, curioso. Entonces entra este CO2 de una planta y sale benzina. Ajá. Pero benzina. Magia. Eso es Pero magia. es como magia, en el fondo es un proceso químico muy, muy interesante. Entonces, si es que de alguna manera logramos desarrollar todas estas ventajas en términos de ingeniería, conocimiento, escala, costos de margen de producción, etcétera, volviendo a tu punto, potencialmente Chile se puede transformar en un exportador neto de gasolina. Una cosa que era impensable, no solamente para nuestro abuelo, para nuestra generación. Desde luego. Y tenemos una gran ventaja en la generación de ese tipo de productos. Este tipo de experiencia que está contando acá José Miguel, ¿qué otro tipo? Imagino que ustedes deben estar trabajando o conectados o estimulando en esta misma línea, que pudiera señalar como ejemplo. Sí, no, en esta misma línea yo creo que hay proyectos que están, como mencionaba José Miguel, están a la vanguardia de lo que se desea, porque una de las dificultades del hidrógeno es transportarlo, porque es un gas y el más ligerito que existe, se te puede escapar muy fácil, a pesar de que se maneja muy bien, se trabaja muy bien con el hidrógeno, pero el espacio que ocupa es muy grande para poderlo transportar y por lo tanto uno de los retos está en convertirlo en otra fuente, se le llama carriers por ahí, que el amoníaco, se mencionó hace un momento, es otra de los proyectos grandes. Yo tuve la oportunidad de ver un pequeño proyecto de trabajar amoníaco para fertilizantes, no trabajarlo, sino ver lo que estaba haciendo Comasa con temas de biomasa y demás, que es un caso nacional de utilizar parte del hidrógeno para convertirlo en amoníaco y ser parte de fertilizantes y demás, pero una forma también, por ejemplo, de tenerlo, este proyecto yo tuve la oportunidad, el que mencionaba José Miguel, de Magallanes, de HIF Global, tuve la oportunidad de verlo también. Yo creo que una oportunidad muy importante es poder generar gasolina y también gas sintético. Otra de las formas de poderlo obtener es volver a generar un gas metano. Uno podría decir, ya, es que el gas metano vuelve a tener carbono detrás, pero es que a la larga hay que llegar a un nivel de que cero carbono se sabe que es muy difícil, pero carbono neutral es más asequible para muchos y eso es lo que se busca, de que yo puedo generar otro gas y a nivel nacional potenciar otro de los mercados que es gas sintético, biogases, ligado también al hidrógeno. Entonces yo creo que eso es otra de las oportunidades importantes que tenemos. Como usted decía, ser energéticamente independientes de lo que pueda suceder. Yo creo que la guerra de Rusia y Ucrania dejó a Europa al descubierto en los altos costos que tiene la energía, la producción de energía para Europa. Entonces eso también nos ayuda a nosotros de que las miradas con el potencial que tenemos como país para desarrollar tecnología y para ser parte de aquello a nivel mundial, nos puso ahí también en la delantera de este ranking, si uno lo pudiese ver a nivel mundial. ¿Cuánta es la contribución del hidrógeno verde para reducir las emisiones, que son las metas que se plantearon? ¿Cuánto en décadas, en años? ¿Qué sabemos de eso? No, sí, literalmente digamos. se conoce dentro de las proyecciones, creo que lo mencioné al inicio. Dentro de esta reducción de emisiones hay como un 50% que está con temas de captura de CO2, reforestación y demás. Exacto. Y después hay otro 50% que está en algo que se denomina como eficiencia energética global, donde entran las energías renovables y demás. Y el hidrógeno por ahí, uno lo puede buscar en los datos, está en un 20%, ¿ya? Al 20-50%. Pero para eso está toda esta ruta, que no solo Chile la está desarrollando, sino también que el mundo va en base a esto, en que a medida que vayamos avanzando en estos años, al 2030, al 2040, sea un aporte más a toda esa cadena que se está mencionando ahí. Yo decía al comienzo, hablaba de que también esto presenta problemas y presenta críticas, ¿ya? La pregunta es, tú mismo de alguna manera lo señalabas en alguna de tus respuestas, digamos, el cambio de la geografía, del territorio donde se intervenga va a ser fuertísimo, ¿ya? Son cambios importantes. Yo he visto algunas de estos molinos de viento que hablábamos recién de ciencia ficción, que son poquitos en un lugar y es impactante el cambio del antes y el después en términos de contaminación auditiva, de contaminación acústica, etcétera. A ver, ¿cómo se puede equilibrar y compensar eso? Porque hay un entusiasmo ahora, lógicamente, porque hay una esperanza, se supone que esto va a generar beneficios, todo lo que hemos señalado acá. Pero, ¿cuáles son los problemas más importantes en esta línea
en las distintas dimensiones de problemas que pueden haber y que se pueden presentar en el futuro y cómo se van a enfrentar. Esa pregunta la voy a dejar abierta para que la piensen. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar a esta interesantísima conversación sobre el hidrógeno verde, que es como deben haber conversado muchos antepasados nuestros cuando se habló del cobre por primera vez, ¿no es cierto? El futuro cobre de Chile. Volvemos en unos segundos. Estamos en Aquí se piensa Chile y estamos pensando, no sé si el Chile futuro, el Chile del futuro más inmediato, yo creo, porque el hidrógeno verde parece que va a transformar de alguna manera nuestra realidad como país, nuestra realidad como de pasar de ser de importador de combustibles fósiles a posible exportador de una energía renovable que además podría contribuir a la disminución del calentamiento global. Pero esto que se ve, y lo pintamos en la primera media hora, maravilloso, lleno de expectativas, de posibilidades, también tiene problemas y lo decíamos en la pregunta. ¿Cuáles son los problemas? Voy a enumerar algunas para luego ir entrando a conversarlas con ustedes, porque hay que verlas. Lo peor es no tener ceguera sobre las cosas que se van a presentar después. Consecuencias visuales y auditivas. Transformación de los territorios. A veces transformaciones que pueden ser traumáticas, que pueden afectar a la flora, a la fauna, a las personas, al ecosistema, etc. Ese es un tema. Gran ocupación de kilómetros cuadrados. Estos enormes aerogeneradores, las plantas desalinizadoras, todo lo que se necesita. No sé si eso está visualizado en la estrategia elaborada por el Estado, porque por un lado, claro, es maravilloso contribuir a la disminución de la emisión de CO2 para minorar el cambio climático, pero si por otro lado se están produciendo efectos de alteración de los ecosistemas, hay una paradoja ahí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ve desde el Estado eso? Yo separaría como tres tipos de desafíos. Desafío tecnológico, que después podemos conversar, que tiene que ver con lo que te mencionaba. La energía verde no se produce 24/7 y por lo tanto necesita mecanismos de almacenamiento, porque para producir hidrógeno verde la mejor forma es que el proceso sea continuo y por lo tanto tienes que almacenar esa energía de alguna manera. Y esto está vinculado con los temas de litio, batería, etc. Almacenamiento. Almacenamiento de la energía. Un segundo desafío es un desafío ambiental, que es el que tú mencionabas en el fondo. Y un tercer desafío, el desafío social, ¿no? con los elementos que tú mencionabas. Vamos al tema del desafío ambiental. Obviamente, todos los proyectos en Chile, tanto los proyectos demostrativos como el que estábamos conversando, el de GIF en el sur, como los grandes que vienen, tienen que pasar por todas las evaluaciones que obviamente la reglamentación en Chile exige. Dentro de ello, en el caso particular del hidrógeno, esto depende de la zona geográfica donde está. Los desafíos ambientales que hay en el norte asociados a plantas fotovoltaicas principalmente, ¿no es cierto?, son distintos de los desafíos que son en el sur, que están asociados a las plantas, ¿no es cierto?, basadas en aerogeneradores. Por ejemplo, hay toda una temática con respecto a la migración de las aves, ¿no es cierto?, en el caso del sur. Y es bien interesante porque el tema del desarrollo de la energía basada en viento es una tecnología también bastante conocida, ¿no es cierto?, en Europa, sobre todo se ha llevado adelante, y el problema de la migración no es solamente el sur de Chile, está en todos estos lados. Por lo tanto, hay adelantos científicos muy desarrollados con respecto a los temas de las migraciones. Por ejemplo, muchos de estos aerogeneradores tienen radares que detectan tempranamente cuando vienen las aves. Acuérdense, las migraciones son 2 veces al año, o sea, no estamos hablando de que esto pasa día y noche todos los días, ¿no? Pasan 2 veces al año principalmente. Muy intenso, eso no quita lo importante. Entonces tiene sistemas de radares que hacen principalmente parar las aspas. Alguien diría, bueno, pero estas aspas son tan grandes, 25 metros o más, que se demoran bastante, así que más de alguno le pegará. Tienen un sistema de rotor inverso, en el fondo, que literalmente paran como si fuera casi un freno de mano de auto, una cosa impresionante. Segundo, las aspas se pueden cambiar de ángulo dependiendo, ¿no es cierto?, de que se enfrentan esta pasada. Las puedes poner una donde la superficie se pueda aminorar. O sea, todo lo que quiero decir, hay un conjunto... ¿Y esa suspensión, perdona, que se suspende cuánto tiempo eso? Cosa de horas, porque a veces pasa la migración rápida y después, y una de las cosas que hay que detectar es cuándo ocurre esta migración. Eso es. Y entonces tener claridad para las líneas de base, lo que se llama técnicamente, en qué época del año, que dura, no sé, algunos días del año de ida y algunos días del año de vuelta, que potencialmente estas plantas, sabiendo esto, las puedes literalmente parar por un tiempo. Entonces, ese es un tema. Hay temas que tienen que ver con la contaminación visual, ¿no?
Y yo te decía que una de las ventajas que tiene Chile es que hay bastante espacio, donde, entre otras cosas, no solamente hay espacio para poner estas plantas, sino además que la contaminación visual, por ejemplo, con ciudades cercanas, sea la mínima posible. El caso del norte, que es basado en plantas fotovoltaicas, que muchas de ellas ya existen, sabemos que por el espacio y el desierto, etcétera, no hay tanta contaminación visual, porque son bajitas, relativamente compactas, y que no genera un impacto, ¿no es cierto?, salvo que uno se vaya específicamente a los lugares. Por el contrario, estas grandes aerogeneradores potencialmente lo pueden hacer, pero parte del desarrollo, lo que se llama urbanístico y territorial, que se está desarrollando en este momento, la idea es que estas plantas estén en ciertas zonas que estén alejadas de las ciudades. Literalmente zonas que no contaminen visualmente el hecho que tenga estos grandes aerogeneradores, ¿no es cierto?, cientos de ellos, ¿no es cierto?, en ciertas zonas. Por lo tanto, parte del ordenamiento territorial... Cientos o miles, ¿no? En algunos casos, si tú agregas todo, pueden ser miles. Sí. Estén en zonas... la gracia que tiene la Patagonia para los que están allá es que son grandes esplanadas, bien planas de alguna manera, que aprovechan el viento, esa es la gran ventaja, en el cual, de alguna manera, al estar lejos de las zonas de las ciudades, las grandes ciudades, principalmente de Punta Arenas, por mencionar algunas, estos proyectos van a estar cientos de kilómetros y cientos de kilómetros, algunos de ellos incluso también de la costa. Entonces, esto es importante de considerar, ¿no es cierto?, en el ordenamiento territorial. Y un tercer elemento que es bien importante es el elemento social. Por ejemplo, hoy día parte del trabajo que hemos hecho de este plan ha sido hablar con la sociedad civil organizada en el territorio y preguntarle sus temores con respecto a que ven oportunidades de empleo, ¿no es cierto?, de inversiones y muchos, pero también ven los costos, que significa que aumente la población al doble, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a organizar esto en el territorio? Entonces, tú le preguntas a ellos, y con el ministro de Energía y con el ministro de Economía hemos tenido varias reuniones abiertas con todos los que quieran llegar, y nos plantean dos dimensiones. Una dimensión que tiene con los temas medioambientales que recién estamos conversando. Pero ellos dicen, ya, ok, hay tecnologías, etcétera, esto se puede solucionar, estamos menos lejos, no vemos que nos afecta. Pero sí ellos dicen, hay tres elementos, por ejemplo, cosas que uno generalmente no ve, que a ellos, tú sabes que Punta Arenas tiene la mejor calidad de vida de Chile, Sí. o sea, esos son los indicadores. Sí. Es una cosa bien curiosa, pero, y además, a pesar de las restricciones medioambientales del sur y el frío, según los indicadores tradicionales, la mejor calidad de vida de Chile para vivir es Punta Arenas. Y ellos, que viven ahí, no lo quieren perder. Entonces dice, ¿cómo vamos a enfrentar el tema de los tacos? ¿Cómo vamos a enfrentar el aumento de la demanda por lugares para quedarse y por lo tanto los arrendos van a subir? ¿Cómo vamos a enfrentar el aumento de los viajes y por lo tanto los pasajes van a subir? Porque generalmente uno llega por avión, ¿no? Son temas tremendamente importantes. ¿Te fijas? ¿Cómo vamos a enfrentar el hecho de que la población flotante en la construcción va a aumentar mucho y después la operación va a bajar? Entonces, todo esto tiene que ver cómo uno organiza el territorio. Entonces, justamente en los trabajos que ha hecho la Católica del Paraíso y otra institución, la Fundación Chile, estamos desarrollando justamente lo que tiene que ver con la organización del territorio. Y lo bueno es que tenemos tiempo. No es que se nos esté pasando el cuarto de hora, como mucha gente dice, que el litio, ahora el precio hay que estar apurado. No, estamos siendo pioneros en el mundo y otros países también, en el cual esto de la demanda y por los costos ha ido como atrasándose un poco, nos dan tiempo suficiente, 3, 4 años, para hacerlo bien, de una forma organizada y planificada. Y creo, y esto es bien importante el mensaje, aquí la mano invisible del mercado no funciona. Tú necesitas una relación muy cercana entre el mundo privado y el mundo público, el mundo nacional y particularmente el público territorial, llámese gobernaciones, llámese alcaldía, porque todo esto tiene un despliegue en el territorio porque es el ciudadano que está ahí el que va de alguna manera a ver estas oportunidades, pero también estos Y el Estado costos. solo no puede. Y el Estado solo no puede, por supuesto. Y el privado solo tampoco. Exactamente. Entonces, de alguna manera es importante de que haya aquí una coordinación y de hecho a la Corfo creamos un comité Corfo de hidrógeno verde que están sentados 11 ministros, pero además tenemos subcomités donde está el mundo privado de la generación eléctrica, el mundo que está viendo la transición a través del tiempo, que forman parte ex ministros de la administración anterior, incluido el ministro de Energía, está la presidenta Bachelet que lo lidera, y también los gobernadores, tanto la segunda como la duodécima, que también forman parte de esto. Entonces, de alguna manera el plan, desde el punto de vista organizacional, de medida, etcétera, está tratando de abarcar todas estas cosas. Ahora, como tú bien decías, puede ir cambiando a través del tiempo, va a cambiar a través del tiempo, pero hay que estar preparado para ir adaptándose a esto, pero pensando de alguna manera estas tres dimensiones de desafío que están presentes, que obviamente hay detractores en todos lados, no solamente en Chile, sino en el mundo, pero todos estamos convencidos que necesitamos descarbonizar el mundo, Chile puede ser un gran aportante de ese proceso, y en el proceso vamos a generar una nueva industria, nuevos sectores alrededor, vamos a generar valor económico, valor Crecimiento. y crecimiento.
Profesor, lo mismo que él decía, a ver, ustedes, desde la mirada de lo que están ustedes trabajando en términos territoriales, estos problemas, ¿cómo se ven desde la academia, desde la investigación? ¿O qué se está investigando, qué se está avanzando en esta línea? Yo creo que ahí es parte importante la conversación, la academia, como parte de estos 4 actores, la comunidad, el gobierno, las empresas, la academia. Porque yo creo que es un interlocutor siempre, como lo miran, como bien válido también cuando se hablan temas sensibles de este estilo, ¿ya? Y entonces nosotros dentro de los proyectos que mencionó, tenemos, debo mencionarlo también como universidad, 2 proyectos, un bien público de Corfo, ya que está Corfo aquí. Ese proyecto también se enfoca, por ejemplo, en esto mismo, en cómo desde los territorios, las comunidades, uno puede ver el impacto ambiental, social, económico y por supuesto lo técnico también, porque es importante para los actores que hacen uso de esta tecnología. Entonces, poner en la palestra ese estilo de variables que uno debería tener en cuenta y determinar y ver, y lo bueno es esto, que uno tiene el tiempo ahora para planificar y ver qué es lo que puede pasar, por lo tanto tengo tiempo para ver cuál es el mejor terreno, el mejor espacio para producir hidrógeno verde. Y yo creo que ahí la academia tiene también mucho que decir en ese punto, no solo para ser parte de la conversa con comunidades, con empresas, con gobiernos, sino también de cómo pensar cuáles son las mejores zonas, por ejemplo, en Magallanes o en la misma quinta región que hemos hecho. Desarrollamos alguna plataforma con estas variables ambientales, sociales, económicas, donde uno puede visualizar cuál sería aquel punto donde yo tengo los mejores niveles de producción y no produzco o minimizo mi impacto como industria. Y eso para un usuario desde la industria lo puede ver, lo puede visualizar y puede tener una previsión de lo que puede pasar. La comunidad ya puede estar lista para decir, mira, aquí puede que llegue en algún momento un proyecto, ya veo lo que podría yo conversar con este productor, y muchas veces viene a eso. No son a veces la conversa de, por ejemplo, del agua o el espacio, va por otro estilo de conversaciones que pueden ser más complejas, como, bueno, es que ahora yo por aquí, en esta calle ahora van a transitar 2 camiones más, ¿qué hago con eso? ¿Por dónde me desvío la ruta? Entonces, a veces son conversas que uno mismo como academia las había pensado o las tenía muy vistas, pero no creía que iba a ser el principal problema para un territorio. Entonces, estar cerca de una red eléctrica o no, puede ser importante, depende también para el proyecto, depende para la comunidad. Entonces, hay muchas variables que pensar y yo creo que lo bueno es esto, que estamos en un punto en que comenzamos desde el inicio en ser parte de esta planificación y esta conversación mundial del hidrógeno verde, y tenemos eso a la vista. Los dos hablando de que tenemos tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Quiero entender un poco la escala de tiempo que tenemos. Es como que estamos tranquilos todavía, no es algo inminente, no hay que resolver, no como el litio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Aquí se está pensando una estrategia al 2050. Entonces, tenemos dentro de la misma estrategia, lo puede reforzar ahora José Miguel, hay unos puntos de partida, vamos a decir así, para el corto y mediano plazo, hablando de 2025, que está ahí, para comenzar todos estos proyectos, entrarlos a estudios de impacto ambiental, que tienen un tiempo en su estudio, después una puesta en marcha y tener los primeros, vamos a decir así, kilogramos, usuarios de ese hidrógeno verde, entre 2025 y 2030, y ya pensando a partir del 2030 al 2050 en potenciar no solo la exportación, sino también cómo ese hidrógeno es parte de esta industria local, dónde puede ser sustituto, dónde sus portadores van a convertirse en que, por ejemplo, parte de la benzina que yo consumo hoy está certificada renovable, por ejemplo. Entonces ahí se piensa entre este año, vamos a decir así, 2025, 2050. Se hablaba de la minería. Sí. La minería está preparada, tiene voluntad en empezar a consumir o incorporar el hidrógeno verde en su cadena de producción. ¿Eso es posible? ¿Cómo son esas transiciones? Me imagino que son transiciones complejas. Son transiciones complejas. Y costosas. Es muy buen punto. De nuevo, que decíamos, ¿quién se banca la diferencia de precio que todavía hay? ¿No es cierto? Entonces, son los que se llaman los demandantes, los off-takers, ¿no? En la minería, y corrígeme, hay muchas dimensiones, pero a lo menos hay 2. El uso de las energías verdes como combustibles, que puede ser directamente energía eléctrica o a través del hidrógeno verde o sus derivados como el amoníaco. Y también se utilizan mucho en los temas de explosivos. Actualmente nosotros importamos la mayoría de los explosivos que se usan en la minería, que son tremendamente importantes. Y todo eso, la base con que se hacen esos explosivos, vienen de combustibles fósiles. Ahí tenemos una gran oportunidad para desarrollar tempranamente toda una industria de explosivos en Chile, que ya tenemos algo de experiencia, utilizando, ¿no es cierto?, por ejemplo, amoníaco u otros derivados, ¿no es cierto?, en este proceso. Pero de todas maneras, en términos relativos, el explosivo basado en
amoníaco verde marginalmente es más caro que el que actualmente. Entonces el punto es cómo lo hacemos para que sea viable. Entonces hay dos maneras. Una, de que absorban las mineras, en este caso, pero que tenga un sello. Y que ese sello sea, de alguna manera, algún beneficio que le traiga a la minería. ¿Tributario o algo así? No necesariamente en el mercado mundial. Hoy día tú vas al cobre, a la bolsa metalera de Londres, y tú llegas al cobre y tienes que cumplir con una norma. El cobre blister tiene que tener 99,9% cobre, 0,1% azufre, etc. Pero tú en ninguna parte le das vuelta y dice hecho en Chile, hecho en Australia, hecho en Sudáfrica. No, es cobre, cumple con una norma. ¿Ok? Y hoy día, hasta hace poco, el mercado no preguntaba de cómo se hacía este cobre. El punto es que el mercado va a empezar a preguntar. Y entonces decía, deme el trazado de agua, el trazado de CO2 de este cobre. Y por lo tanto, cuando lo dé vuelta, va a decir, este cobre es hecho en Chile. Y por lo tanto se utiliza, por ejemplo, energía verde para los explosivos o para los temas de energéticos, para el proceso productivo. Puede ser que el mercado final esté dispuesto a compensar y decir, ya, yo voy a pagar un poco más. Yo digo, incluso en la prensa en estos días, uno puede ver artículos que dice, hay disposición a pagar en el margen de los mercados finales. Un segundo mecanismo es como el economista diríamos, eso es por el lado de los incentivos. La otra es por los garrotes. ¿Cuáles son los garrotes? El impuesto verde. Ahí es. Chile todavía tiene un impuesto verde muy bajo, $5 en el fondo, y que debería llegar... ¿Qué países tienen impuestos verdes más altos? A ver. Europa debe estar en 50. 50 aproximadamente. Y la idea es que vaya creciendo exponencialmente para ir con las curvas de aprendizaje. Los economistas diríamos, esto se trata de un cambio de precios relativos. Entonces, cuando yo tengo un cobre no verde con un cobre verde, le pongo un impuesto verde al cobre no verde, me va a hacer el cobre no verde más caro. Por lo tanto, me voy a ir al cobre verde. ¿Me sigue? Entonces, ese es otro mecanismo que de alguna manera también nos sirve como ventaja, que sin ningún impuesto, sin ningún subsidio del lado nuestro, sino por el mercado final. Entonces, lo que uno esperaría, y efectivamente uno ve a las grandes cupríferas y también las medianas chilenas, que están poniendo atención a esto y están disponibles para, por ejemplo, incorporar energéticos verdes, para incorporar casos explosivos de fuente verde en sus faenas productivas, pensando que de alguna manera el mercado final los va a compensar. Otro punto que vale la pena, creo, abordar, o que ustedes podrían abordar, es que este desarrollo maravilloso del hidrógeno verde no depende solo de Chile, sino que depende de lo que pasa en gran medida en los otros países, por avance de tecnología, porque hay países que además entregan subsidios, tienen la capacidad de subsidiar, cosa que aquí en países más pequeños no. A ver, ¿en qué cambian? Cambia un país como Japón, ya no era un potencial comprador, a lo mejor ya no lo es. A ver, el escenario, incluyendo los subsidios, lo que acabo de señalar, ¿cómo entra en el análisis? Es interesante. Por ejemplo, un caso paradigmático es el subsidio que tiene actualmente Estados Unidos, que se llama el IRA, tiene un nombre bastante curioso. Se llama se llama IRA, pero se llama Inflation Reduction Act, que en términos técnicos es un acto para reducción de inflación, que tiene que ver con esto. Pero precisamente se trata de un subsidio de $3, ¿no es cierto?, de la producción de hidrógeno verde en Estados Unidos. ¿Okay? Y lo que lo han hecho es principalmente para fomentar esta industria nueva para atender la demanda, ¿no es cierto?, de descarbonización de Estados Unidos. Entonces, competir contra eso con un subsidio de la mitad del costo, ¿no es cierto?, de un Estado, en este caso de un país como Estados Unidos, es realmente inviable. Ahora, es inviable para Estados Unidos mantener un IRA por 20 años. O sea, la cantidad de recursos públicos de miles de millones de dólares incorporados en esto es inviable. Lo que estás haciendo es acelerando el proceso, en este caso en Estados Unidos, para incorporar las tecnologías, para incorporar procesos productivos, después los costos marginales puedan ir decreciendo. Contra eso no podemos competir en una primera vuelta. Después podemos ver que en una segunda vuelta sí. Entre otras cosas porque tenemos acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos que nos puede beneficiar y actuar como si fuéramos productores norteamericanos. Pero eso tiene hasta un cierto grado en lo que se llama técnicamente el valor agregado. Europa también está haciendo mecanismos de alguna manera para el subsidio, pero ellos tienen el problema que no tienen oferta, porque justamente tienen un problema justamente... Un problema justo. Claro, entonces nosotros podríamos ser parte de esos proveedores, Estados Unidos podría desarrollarlo ellos mismos. Efectivamente, este es un problema. Ahora, como economista, la respuesta sería, siempre la ventaja comparativa al final se revela, domina a las otras. Y nuestra ventaja comparativa, de nuevo, quisiera insistir, es costo marginal de producción de energético más bajo y tenemos espacio para hacerlo. En el largo plazo, nosotros vamos a ser más competitivos, va a ser nuestra ventaja comparativa, pero tenemos que hacer este proceso rápido, ahora, con todos, porque hay espacio para todo esto. No es un juego suma cero, si en el fondo la demanda es muy alta, y por lo tanto tenemos una oportunidad de ser líderes en este proceso y aprovechar no solamente lo que te decía, esta economía de enclave para desarrollar y exportar y incorporar a sectores tradicionales, sino estos encaminamientos productivos. Y ahí es donde se genera la ventaja competitiva en el futuro
que nos da una posibilidad de Hablemos, desarrollo. ya un cliché, pero la permisología, los permisos, los reglamentos, Sí. todo aquello que incluso algunos, leí la otra una declaración de una CU de una empresa noruega que se quejaba Sí. de Chile, creo que tenía que ver con el hidrógeno verde, si no me equivoco. A ver, ¿cómo estamos en eso? Eso como una traba para esto que requiere un desarrollo rápido. ¿Ah? Efectivamente, el tema de la permisología, como se ha dicho, es un conjunto de normativas que se ha venido acumulando hace décadas, en el fondo, de que no se ha visto en forma orgánica la forma en que cada uno de los servicios públicos que estuvo en el proceso de entrega de los permisos se vio de una forma compacta. Esta administración, hay que separar dos cosas. Uno son los permisos medioambientales y otros los permisos sectoriales. Esta administración lo que ha hecho, de alguna manera, hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que justamente lo que está haciendo es buscando acelerar esto, no va saltándose las etapas, sino que hacer que este proceso sea más rápido, que en el caso de los proyectos de hidrógeno podrían llegar hasta el 50% en la velocidad, o sea, reducir a la mitad el proceso, para los grandes proyectos de inversión. Pero la forma en que esta administración lo ha tomado es principalmente esto es cross the board, o sea, todos los sectores, no es solamente los de, en este caso, hidrógeno verde o energías verdes, sino para todos. Y efectivamente yo creo que la discusión en el Parlamento ha ido bastante rápido y esperamos buenas noticias pronto para que se implemente esto, pase como ley y por lo tanto se puedan reducir estos permisos. Y lo mismo ocurre por los temas de los permisos por el lado del medio ambiente. Ahora, esto es un pedazo de la historia. Imagínate tú que ya tengas todos los permisos, etcétera, y viene esta avalancha de proyectos y tú necesitas una institucionalidad que pueda responder. Lo que estamos haciendo nosotros, incluso con financiamiento de la Corfo, nosotros estamos fortaleciendo las distintas agencias que tienen que ver con los temas de los permisos. Es decir, fortaleciendo significa tener capacidades técnicas dentro de la institución para que puedan atender esta avalancha de proyectos que van a llegar, sobre todo en el caso de Magallanes, muy importante. Y lo otro que es bien importante también, ¿no es cierto? Necesitas no solamente estas competencias, sino también infraestructura tecnológica, más allá de lo que la reglamentación te exige. Por ejemplo, tener plataformas comunes que cuando ingresen los planos sean digitales, y esos planos digitales sean los mismos cada vez que vas a las distintas instituciones públicas. Hoy eso no es un problema de ley, es un problema de reglamento y de capacidad de las instituciones. Nosotros como Corfo también, a través de un programa que se llama Desarrollo Productivo Sostenible, estamos financiando parte de ese proceso de homogeneización, por ejemplo, Sí, estandarizar los mecanismos para que esto también fluya. Entonces, es como un conjunto de medidas. Esperamos, junto con la aprobación de estos marcos regulatorios, ¿no es cierto?, que es un proceso acumulativo de décadas, en el fondo, no es un problema de administración pasada, ¿no? Es a través del tiempo, de hacer esto más fluido para que justamente no solamente la inversión de hidrógeno verde, sino las inversiones en general, esto lo que hemos denominado la permisología, sea un proceso más conocido. He leído varios columnistas pesimistas sobre el hidrógeno verde. Uno de ellos decía, está muy bien escrito, desarrollar industria de hidrógeno verde en Chile dentro de esta década puede ser un wishful thinking. Sin grandes off-takers, Japón era uno de ellos, sí, afuera y con países desarrollados y con subsidios, etcétera, etcétera, las ventajas comparativas nominales se diluyen y hay que moderar las expectativas. ¿Cómo lo ve usted, profesor, eso? No, yo creo que a la larga todas las opiniones también tienen un valor añadido en lo que se pueda decir. Yo creo que dentro de lo que, más que denominar siempre problema, yo digo que hay una oportunidad. Porque si no está la oportunidad de Japón, está la oportunidad del mercado europeo, sea con hidrógeno puro, de alguna forma, vamos a decir así, o sea en otra de sus vertientes o sus llamados carriers. Entonces, yo lo veo siempre como una oportunidad para pensar bien de que nosotros también como industria tenemos que ser parte de la descarbonización. De, como se decía, si al corto plazo puedo ponerlo en electromovilidad, puedo ponerlo en minería, como se ha hablado ahora mismo, puedo también crear un camino donde las normativas sean un poquitito, no vamos a decir flexibles, pero que sí sean un poco más ágiles en lo que se pide. Yo creo que esto también lo da como oportunidades. No lo veo como de que el que Japón ahora u otro país de pronto llegue mañana y diga, mira, te voy a comprar amoníaco verde, todas las toneladas que produzca y en 2 días después no lo quiera. Yo creo que hay una oportunidad también porque si no es ese, es otro. Lo bueno es que el hidrógeno está en muchas de las opciones que se manipulan actualmente en muchos productos mundiales para el desarrollo diario.
Por lo tanto, tiene muchas viabilidades. Y yo creo que una de las potencialidades principales es que en el mundo se consume mucho hidrógeno de otra fuente fósil para la producción de combustible. No tenemos ENAP a nivel nacional que utiliza muchísimo hidrógeno en sus procesos. Entonces, ¿es parte de la conversa? Por supuesto, ENAP, cuando uno mira todas las noticias, es parte de esta conversa y puede ser parte de los actores principales. Ya lo es, si es el principal consumidor de hidrógeno que hay. Y eso a nivel mundial también lo hay. Entonces, muchos países lo ven como parte de esos procesos donde se utiliza combustible convencional, donde el combustible renovable sea parte de su misma descarbonización, porque es lo que decía, ese sello verde también se le va a pedir a los combustibles tradicionales. Entonces, Europa dentro de sus estrategias es, si este cobre viene con sello verde o no, eso va a ser parte de esa conversa también en el mercado internacional. Entonces, esos impuestos al carbono tienen que surtir efecto también para ese estilo de conversaciones. Ya, se asume entonces que hay que a lo mejor, no sé si bajar la expectativa, porque no hay que quitarle impulso a lo que viene, pero sí moderar y ver los peligros que hay, las posibles trabas que pueden presentarse en el camino, los cambios, etc. A ver, imaginémonos un Chile que ya produce plenamente hidrógeno verde. A ver, ¿cómo es ese Chile en que el hidrógeno verde va a ser lo que fue de alguna manera el cobre en nuestra historia, digamos? ¿Cómo lo imaginas tú? ¿Cómo lo ves tú? Hablemos en estos últimos minutos como un poco de utopía, digamos, ¿ah? Mira, aunque sea utopía futurista. ¿Ah? Yo creo, efectivamente, o sea, si adelantamos el reloj al 2050, obviamente, y se manifiestan las ventajas comparativas y todo de alguna manera va con ritmos quizás distintos, como tú bien decías, van a haber obstáculos. Es un proceso de aprendizaje, estamos siendo pioneros, pues decía, primero en la historia que estamos desarrollando un sector nuevo en Chile desde el comienzo, pero además también está pasando esto en el mundo entero. Eso es un tema. A ver, el hidrógeno verde, en realidad nosotros dentro de la estrategia o del plan, en el fondo tiene como tres pilares. Un pilar es la producción de hidrógeno verde y sus derivados y estos encadenamientos productivos. Esa es una parte de la historia, que es muy importante, genera mucha inversión. Un solo proyecto es de 11.000 millones de dólares, o sea, 11.000 billions, como le dicen, que es como el doble de un proyecto minero tradicional. O sea, esa es la escala. Y en temas de empleo, etc. Hay una segunda parte muy importante que estamos empezando a observar, que es justamente lo que estábamos comentando, de la incorporación de energéticos verdes y de hidrógeno, ¿no es cierto?, en los procesos tradicionales chilenos. La minería, la agroindustria, el transporte. Y esto genera una oportunidad también del desarrollo de proveedores de tecnología para la transformación de esos sectores. Y eso también es encadenamiento productivo, generación de valor. Y hay un tercero que es quizás el que menos conocemos, uno muy relevante y potencialmente muy importante para Chile. Estamos trabajando con algunos colegas y profesores, ex colegas míos, ¿no es cierto?, profesores que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y parte de lo que ellos mismos proponen es que probablemente sectores que son muy intensivos en energía, que hoy día están cerca de los mercados finales de consumidores, probablemente se desplacen a donde se genera la energía verde del futuro. Estamos pensando en acero, en cemento, en ese tipo de sectores que hoy día están cerca, la siderúrgica, todos están en Europa, y probablemente por el tema del acceso, por el tema de descarbonización y la penalización por el impuesto verde, para ellos les va a salir mucho más fácil acercarse a las fuentes de energía verde. Y por lo tanto, no sería raro que en Chile aumente la inversión de sectores tradicionales intensivos en energía, que ahora va a ser verde. Y déjame demostrarte un solo caso, que es el caso que menos la gente tiene en el radar: los data centers. Los data centers hoy día consumen el 10% de la energía del mundo y probablemente vayan a incrementar esa cantidad en términos absolutos y relativos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, por los blockchain, Bitcoin, realidad virtual, digamos, todas las actividades que están relacionadas, que usan intensivamente capacidad de procesamiento de computación. Los data centers son intensivos en dos cosas: no solamente energía, sino necesitan agua o climas fríos. Clima frío. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo ahora es utilizar la misma estrategia que hicimos con la astronomía. Chile desarrolló una política de astronomía de 30 años de observatorios que hacía lo siguiente: Chile tiene los mejores lugares para observatorios, venga la inversión, pero nosotros nos vamos a guardar el 10% de la capacidad de observación para las universidades chilenas y los investigadores chilenos. En la política de desarrollo de data center que estamos trabajando junto al Ministerio de Ciencia en este momento, estamos viendo que la atracción para que se instalen data centers, no en Santiago, sino en zonas como Punta Arenas o en zonas como en el norte, grandes data centers, también tenemos espacio y que no generen estos problemas medioambientales y sociales que hablamos. ¿Por qué no guardar el 10% de la capacidad de cómputo para temas nuestros?
Y ahí tenemos otro nuevo sector en el cual ya tenemos ventajas enormes en temas de desarrollo, de realidad virtual, industria creativa y otras cosas que hoy día ya estamos haciendo en Chile, que imagínate, en vez de depender de un cloud, de una cosa que incluso el tema de seguridad, podemos hacerlo todo dentro de nuestro país. Nacional. Entonces, ese tercer sector que está vinculado con los temas de hidrógeno verde, hoy día tiene un potencial. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo me imagino 2050? No solamente la producción de hidrógeno verde, sus derivados, etcétera, sino también industrias relacionadas que utilizan energía que probablemente estén en Chile con inversión extranjera y local. En los últimos 2 minutos, quedaron montones de temas en el tapete que quería tomar, pero no importa, es tan apasionante que habrá que hacer otro especial sobre hidrógeno. A ver, me gustaría que cada uno de ustedes le hiciera la pregunta al otro. Tú le hicieras una pregunta a José Miguel, vicepresidente de Corfo, y tú, a alguien que está trabajando en la academia y en la universidad, sobre este mismo tema. Una pregunta que tengan ustedes que sea interesante. Las preguntas son tan importantes como las respuestas. A veces, haces una buena pregunta. ¿Qué pregunta le harías tú a José Miguel Benavente? Muy buena. Muy buena el ejercicio, porque no se me había ocurrido, pero yo creo que, visto dentro de todos los programas que está desarrollando Corfo, los conozco mucho, bastante de cerca, ¿cuál sería el principal programa que ustedes desearían impulsar? ¿Iría por el lado, por ejemplo, tecnológico, por ejemplo, ligado a electrolizadores como lo tienen ahora, potenciarlo más, o iría, por ejemplo, por el lado de recurso hídrico para la industria en general, donde el hidrógeno también va a ser parte? Nuestra idea, principalmente como misión, Corfo tiene muchos roles en la estrategia de hidrógeno verde, aparte de la organización de lo público-público, pero principalmente el tema de cómo desarrollar encadenamientos productivos alrededor de una ventaja comparativa, que en este caso es la producción de energía verde. Por lo tanto, a tu pregunta sería la primera, es cómo generamos encadenamientos productivos vinculados con, por ejemplo, producción de piezas y partes de electrolizadores, de aerogeneradores u otro tipo de tecnología, captura de CO2. Captura de CO2. Por ejemplo, es otra temática. Porque la otra parte está relativamente desarrollada, obviamente un problema de inversión, de escala, etcétera, pero principalmente esta es una nueva, haciendo la mímica de lo que pasó con el cobre en Australia, en el fondo, que fue creciendo la industria de cobre con los proveedores de cobre, esto es lo mismo, va a crecer la industria de hidrógeno verde con los proveedores, ¿no es cierto?, en el caso de hidrógeno verde, y eso es nuestro rol como Corfo, promover justamente un nuevo tejido productivo. ¿Y tu pregunta al profesor? Mi pregunta sería, ¿cómo ven desde el punto de vista tecnológico el rol de las universidades en este proceso? Porque hay dos maneras de entenderlo. Una manera de entenderlo es, yo necesito recursos para llevar adelante una agenda de investigación en la cual de alguna manera la cartera y la agenda es definida por el mundo académico. O la otra, en el cual el mundo productivo o el mundo social te definen las preguntas y tú como academia de alguna manera tratas de responder esas preguntas. En esos dos mundos, ¿cómo ves tú, en el caso particularmente de hidrógeno verde, cómo ves a la universidad? No, y ahí tomo pie de su respuesta también, porque yo creo que la academia, con las nuevas innovaciones que puede desarrollar, puede ser parte de esos nuevos desarrollos tecnológicos. Los materiales que se utilizan en muchas de estas tecnologías, por ejemplo, son muy caros. Entonces, ¿cómo rebajamos los costos? ¿Cómo producimos nuevos materiales? ¿Tenemos la capacidad como país? Obvio que la tenemos, y por eso en las postulaciones de ustedes aparecieron muchos postulantes buscando y tratando de mostrar su desarrollo. Entonces, lo vemos también muy ligado a la par de lo que Corfo está pensando, porque yo creo que es la oportunidad de que hemos sido pioneros como país de partir con esto del hidrógeno verde, entonces no podemos quedarnos atrás como academia pensando en que la respuesta para la industria tiene que estar 3 años después, no, tiene que ser una respuesta inmediata. Entonces tiene que ser una universidad también que sea proactiva, no reactiva a lo que está pasando. Por lo tanto, tiene que mostrar las capacidades reales que tiene, desde la innovación, desde tecnologías que ya están en práctica y que de algún modo se tienen que adaptar a esta nueva industria. Quiero agradecerles a los dos, a José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, que dentro de su apretada agenda nos dio un tiempo para pensar juntos aquí en Aquí se piensa Chile el hidrógeno y el futuro del hidrógeno verde en Chile. Muchas gracias, José Miguel. A ustedes por la invitación. Pues. Fue un gusto haber conversado contigo. Y también agradecer desde luego al profesor Yuneski Masip, académico de nuestra universidad. Muchas gracias también por haberte dado el tiempo de venir a conversar acá, Aquí se piensa Chile. No, agradecido también de la invitación y de verdad mucho éxito con todo lo que sigue con este programa, que ya lo sigo por las redes sociales y por la cadena de televisión también. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo, espero tan interesante como este, aquí en Aquí se piensa Chile. Gracias por habernos acompañado.